Tuvimos que priorizar. Esa frase, pronunciada con una sonrisa de suficiencia por mi madrastra, me taladró el alma como un taladro de herrero. Conseguí la última mesa en la boda de mi papá. La última mesa. Yo soy su única hija, Sofía. Mi padre se casaba, y su propia sangre era un añadido de última hora, relegada a un rincón, entre el tío abuelo que se dormía y una prima lejana que no recordaba mi nombre. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo la hija de uno de los empresarios más influyentes de la Ciudad de México terminó siendo una invitada indeseada en el día más importante de su padre? Permítanme retroceder un poco. Mi vida antes de que esa mujer apareciera era como un sueño. Mi padre, un hombre de negocios exitoso, me adoraba. Crecí en la colonia Roma Norte, rodeada de amor, lujos y la promesa de un futuro brillante. Pero la promesa se rompió el día que llegó Isabel. Ella era la nueva asistente de mi padre, una mujer de apariencia dulce y ojos que escondían un abismo de ambición. Recuerdo el día que papá me la presentó en el jardín de la casa mientras yo regaba mis bugambilias. Su sonrisa era demasiado perfecta, sus halagos demasiado empalagosos. Algo dentro de mí, una voz que aún no entendía, gritaba «peligro». Pero mi padre estaba ciego, enceguecido por un amor que con el tiempo se revelaría como una cruel manipulación. En cuestión de meses, Isabel no solo se había apoderado de la oficina de mi padre, sino de su corazón y de cada rincón de nuestra casa. Mi opinión dejó de importar. Mis planes, mis sueños, mis deseos, todo fue relegado. La casa que una vez fue mi refugio se convirtió en su fortaleza, y yo, una intrusa. Ella comenzó a alejar a mis amigos, a inventar historias sobre mi comportamiento, a sembrar cizaña entre mi padre y yo. Él, antes mi roca, empezó a dudar de mí, a verme con ojos extraños, influenciados por las mentiras tejidas por Isabel. La traición no fue un golpe repentino, sino una lenta asfixia, un envenenamiento gradual de la relación más importante de mi vida. La primera vez que sentí el verdadero peso de su desprecio fue en mi cumpleaños número 20. Papá siempre me organizaba una fiesta espectacular, llena de mariachis, comida tradicional y todos mis seres queridos. Ese año, Isabel sugirió una cena íntima. Terminé cenando sola con mi padre y ella, mientras ella controlaba cada conversación, cada mirada, cada respiración. La humillación fue palpable. La rabia, una semilla que comenzaba a germinar en mi interior. Pero nada se comparó con el día en que anunciaron su compromiso. Papá me lo dijo por teléfono, con una voz extraña, casi avergonzada. Isabel, sentada a su lado, sonreía triunfalmente. Yo colgué el teléfono y el mundo a mi alrededor se desmoronó. La furia me consumió, una llama ardiente que prometía no extinguirse. No era solo la boda, era la confirmación de que yo, su hija, había sido reemplazada, borrada. Y ahí, en medio de las ruinas de mi vida familiar, nació una determinación inquebrantable. No iba a permitir que ella se saliera con la suya. No iba a ser una víctima. Iba a recuperar lo que era mío, lo que ella me había arrebatado. Y la boda, esa boda que ella creía su gran triunfo, sería el escenario perfecto para mi plan. Lo que sucedió esa noche en la recepción fue algo que nadie, ni siquiera Isabel, pudo haber anticipado. ¿Están listos para saber cómo la última mesa se convirtió en el epicentro de un terremoto que sacudió los cimientos de una de las familias más poderosas de México? Mi nombre es Camila. La casa de mis abuelos en Coyoacán siempre fue mi santuario, un refugio de paredes color, durazno y bugambilias trepadoras que olían a paz. Desde niña, ese lugar representaba la estabilidad, el amor incondicional que mi padre Ricardo no siempre podía ofrecerme. Él era un arquitecto brillante, un hombre de ideas grandes y sueños aún más grandes, pero la vida con él era una montaña rusa emocional. Mi madre había fallecido cuando yo apenas tenía 5 años, dejándome huérfana de su dulzura y a papá con un vacío que intentó llenar con trabajo, viajes y, eventualmente, con una mujer que se convertiría en la sombra más oscura de mi existencia, Laura. Laura entró en nuestras vidas como un huracán de seda. Tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos y una voz meliflua que escondía una voluntad de hierro. Papá, cegado por lo que él creía era amor, no vio las grietas que ella empezaba a abrir en nuestra pequeña familia. Yo tenía 12 años cuando se casaron y desde el día 1, Laura dejó claro que yo era un estorbo, una reliquia del pasado de Ricardo que ella deseaba borrar.
Los fines de semana en Coyoacán se hicieron cada vez menos frecuentes, las llamadas de mi padre más cortas, y sus visitas, cuando ocurrían, estaban cargadas de una tensión palpable, como si Laura lo observara desde la distancia, con sus ojos fríos y calculadores. El punto de quiebre llegó el día de mi cumpleaños 16. Esperaba a papá en el café de siempre, ese pequeño rincón con sabor a churros y chocolate que era nuestro ritual. Horas pasaron, el chocolate se enfrió y los churros se endurecieron. Mi teléfono sonó. Era Laura. Ricardo tuvo una emergencia de trabajo, dijo su voz sin un asomo de disculpa. No podrá verte. Tuvimos que priorizar. Esa frase, tuvimos que priorizar, se clavó en mi corazón como una daga helada. Sentí el amargo sabor de la traición, el resentimiento burbujen, o en mi pecho. Sabía que no era trabajo, sabía que era ella, tejiendo su telaraña de control alrededor de mi padre. Meses después, la noticia llegó como un golpe de martillo. Ricardo y Laura se casarían por la iglesia, una boda fastuosa en San Miguel de Allende. La invitación, pulcra y elegante, no llegó a mi buzón. Me enteré por una tía, que me llamó con voz temblorosa, pidiéndome disculpas en nombre de mi padre. Fue idea de Laura, susurró. Dijo que sería un evento íntimo, solo para los más cercanos. La furia me consumió. ¿Íntimo? ¿Y yo, su única hija, no era lo suficientemente cercana? La humillación me quemó las mejillas. Camila no podía permitir esto. El día de la boda, el sol se cernía sobre San Miguel de Allende dorado y engañoso. Los arcos de piedra de la parroquia de San Miguel Arcángel se alzaban majestuosos, y las calles empedradas bullían con el ajetreo de los preparativos. Mi tía, conmovida por mi dolor, había logrado conseguirme una invitación, una que Laura jamás supo que existía. Yo sabía que mi presencia sería una bomba, un elemento disruptivo en su día perfecto. No iba a ser un mero espectador de mi propia exclusión. La rabia, el dolor y una sed insaciable de justicia se habían convertido en mi motor. Había llegado el momento de enfrentar a Laura, de recordarle a mi padre quién era yo, de reclamar mi lugar. Mi corazón latía desbocado mientras me acercaba a la iglesia, cada paso una declaración de guerra. El aire dentro de la iglesia era denso, cargado con el dulce aroma de los lirios y la falsa piedad. Cada paso en el pasillo central resonaba como un tambor de guerra en mis oídos, mientras mis ojos buscaban entre la multitud del rostro de Laura. Ella estaba allí, por supuesto, en la primera fila, sonriendo con esa familiar expresión de triunfo que tan bien conocía. Mi padre, a su lado, parecía ajeno a la tormenta que se gestaba. Su mirada estaba fija en el altar, en la pareja que intercambiaba votos, mientras Laura, vestida de un impecable color perla, irradiaba una satisfacción que me revolvía el estómago. La vi reír, una risa suave y controlada, y mi resentimiento se transformó en una punzada aguda de determinación. Me detuve a unos metros de ellos, lo suficientemente cerca para que Laura sintiera mi presencia, pero lo bastante lejos para no interrumpir la ceremonia. La observé, esperando el momento preciso, como un depredador acecha a su presa. Cuando los novios se besaron y la congregación estalló en aplausos, Laura giró la cabeza, su mirada barriendo la iglesia con una complacencia casi obscena. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron. Su sonrisa se congeló, sus ojos se abrieron ligeramente, una fracción de segundo de sorpresa antes de que su máscara habitual de indiferencia se reinstalara. Pero yo lo había visto, esa pequeña grieta en su armadura, y me dio una oleada de satisfacción. Papá, al sentir su cambio de ánimo, se giró. Sus ojos, antes llenos de una alegría distante, se posaron en mí. Un destello de reconocimiento, luego confusión, y finalmente una sombra de culpa cruzó su rostro. No había hablado con él en meses, no realmente. Laura se había encargado de eso, interponiéndose como una muralla infranqueable. Ahora, al verme allí, en su día perfecto, su incomodidad era palpable. Laura le susurró algo al oído, una frase inaudible, pero su tono era gélido, y la mano de papá se apretó sobre la suya. Era el mismo viejo truco, el control sutil, la manipulación que lo mantenía a raya. La recepción se celebró en un exclusivo salón con vistas a la Ciudad de México, un lugar que Laura había elegido meticulosamente para impresionar. Cada detalle gritaba opulencia y un gusto impecable, reflejando su obsesión por la perfección. Entré sin ser anunciada, mezclándome entre los invitados, observando la escena.
Laura era la anfitriona perfecta, moviéndose con gracia entre los grupos, aceptando elogios, su sonrisa radiante. Mi padre, por su parte, parecía más una figura decorativa que el anfitrión, asintiendo y riendo cuando se esperaba de él. La dinámica entre ellos era una danza bien ensayada de sumisión y control. Me acerqué a la mesa de los postres, fingiendo interés en un pastel de 3 leches que parecía una obra de arte. Desde allí tenía una vista clara de la mesa principal, donde Laura y papá estaban sentados. Ella, absorta en una conversación con un invitado importante, no notó mi aproximación inicial. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina corriendo por mis venas. Este era el momento. Había planeado esto durante semanas, cada detalle, cada posible reacción. La venganza, me había dicho a mí misma, es un plato que se sirve frío, y yo estaba a punto de entregárselo helado. Cuando Laura finalmente levantó la vista, sus ojos se fijaron en mí. Su expresión pasó de la sorpresa a una furia contenida, apenas perceptible para los demás, pero clara como el cristal para mí. Se levantó de su asiento, su postura rígida, y se dirigió hacia mí con una elegancia depredadora. «Laura, qué sorpresa», dijo, su voz era un susurro azucarado que no ocultaba la amenaza. «No esperaba verte aquí. Pensé que tenías otros planes». Su sonrisa era una navaja, afilada y peligrosa. La betrayal, el descubrimiento de su verdadera naturaleza, ahora se manifestaba en cada gesto de Laura. Mi obsesión por la justicia estaba a punto de encontrar su cauce. Mi pulso se aceleró, pero mantuve en mi expresión impasible. Laura siempre había sido una maestra en el arte de la manipulación, una serpiente de cascabel con una sonrisa. «No, Laura», respondí, mi voz era baja y controlada, un contraste deliberado con su agresividad. «Estoy exactamente donde necesito estar». «Parece que tú eres la sorprendida». Su mandíbula se tensó, una señal sutil de que mis palabras la habían golpeado. La gente a nuestro alrededor, ajena a la batalla silenciosa que se libraba, seguía su camino, riendo y conversando. Para ellos, éramos solo 2 mujeres conversando en un pasillo. Para nosotras, era la primera escaramuza de una guerra. Ella recuperó la compostura rápidamente, su sonrisa regresó, más afilada que antes. «Qué pena que no te avisaran», dijo. Su mirada se desvió brevemente hacia mi padre, quien se acercaba con una copa de champán en la mano. «Ricardo y yo pensamos que quizás preferirías quedarte en casa. Ya sabes, para evitar cualquier incomodidad». La implicación era clara. Yo era la incomodidad, la mancha en su día perfecto. Pero esta vez, su veneno no me afectó. Había pasado años inmunizándome contra sus ataques, fortaleciendo mi escudo. Papá llegó a nuestro lado, su rostro una máscara de sorpresa al verme. «Camila». «Hija, no sabía que vendrías. Pensé que...». Su voz se apagó, sus ojos buscaron los de Laura, una mirada de nerviosismo que no pasó desapercibida para mí. Era el mismo patrón de siempre. Laura ejercía su control, y papá se encogía. Un hombre grande y brillante reducido a una sombra de sí mismo. Laura me invitó. Mentí, la sonrisa en mi rostro era tan dulce como la de ella. Dijo que sería una pena perderme un día tan importante para la familia. El rostro de Laura se contorsionó por un instante, una mezcla de ira y frustración. Mi mentira la había atrapado. No podía de mentirme sin exponer su propia mezquindad frente a mi padre. «Claro, cariño», dijo Laura, forzando una risa que sonó hueca. «Es que con tantos invitados se me olvidó mencionárselo a Ricardo». Papá asintió, aliviado, sin percibir la corriente subterránea de hostilidad. Me miró, una chispa de cariño genuino en sus ojos, algo que rara vez veía ya. «Me alegra que estés aquí, hija», dijo, y por un momento casi creí que las cosas podrían ser diferentes. Pero luego Laura puso una mano posesiva en su brazo, una señal silenciosa de que él era suyo, y la chispa se desvaneció. La noche avanzó, y cada interacción con Laura era una danza cuidadosamente coreografiada. Ella intentaba aislarme, susurrando a los invitados sobre mi sensibilidad o mi introversión, intentando pintarme como una marginada. Pero yo había venido preparada. Me movía con una gracia que no creía poseer, entablando conversaciones con extraños, riendo con una naturalidad que desarmaba sus intentos de sabotaje. Me presentaba como la hija de Ricardo, no como la pobre Camila que ella quería que fuera. La obsesión por la justicia, que antes era una nebulosa, ahora tenía un propósito claro.
En un momento me encontré cerca de la mesa principal donde Laura, radiante con su vestido de seda, recibía felicitaciones. Su rostro estaba iluminado, una máscara de felicidad perfecta. Entonces, sus ojos se posaron en mí. Su sonrisa se desvaneció por un instante, una fisura en su fachada impecable. Me di cuenta de que mi presencia la estaba carcomiendo. No podía disfrutar de su victoria sabiendo que yo estaba allí, observando. Esa realización fue un combustible, una confirmación de que mi plan estaba funcionando. La justicia no sería rápida, pero sería dulce. La música era estridente, las risas fuertes, pero el silencio que se formó entre Laura y yo era ensordecedor. Ella me miraba, no con la indiferencia que solía mostrar, sino con una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. Mi presencia era un fantasma de su pasado, un recordatorio de lo que había destruido. Se acercó a mí, su voz apenas audible sobre el bullicio. «¿Qué quieres, Camila?» Siseó. La dulzura había desaparecido por completo de su tono. «¿Por qué no te vas?» «Estás arruinando mi día». Mi sonrisa se amplió, no con malicia, sino con la calma de quien sabe que tiene la ventaja. «No estoy arruinando nada, Laura», respondí. Mi voz era suave, casi un susurro. «Solo estoy aquí para celebrar. Después de todo, es el día de la boda de mi padre». «¿No crees que tengo derecho a estar aquí?» Su rostro se contrajo. La verdad, dicha con tanta calma, era su peor enemigo. Ella no tenía una respuesta, no una que pudiera decir en voz alta. Su control se estaba desmoronando, lenta pero seguramente, y yo estaba allí para verlo. El rostro de Laura se contorsionó en una mueca de incredulidad, una mezcla de rabia y desconcierto. Sus ojos, antes calculadores, ahora parecían los de un animal acorralado. El murmullo de la gente a nuestro alrededor se hizo más fuerte, como si la tensión entre nosotras fuera un imán que atraía la atención. Ella intentó recuperar la compostura, su mano se levantó, casi como si fuera a abofetearme, pero se detuvo a medio camino, temblando. Esa vacilación me dio una extraña sensación de poder. Era la primera vez que la veía tan desprovista de su habitual frialdad. «¿Qué haces aquí, Camila?» siseó, su voz apenas audible por encima del bullicio. La falsedad de su sonrisa había desaparecido por completo, revelando la amargura que siempre había escondido. «Sabes que no eres bienvenida». Una risa amarga escapó de mis labios. «¿No bienvenida? Es la boda de mi padre, Laura. ¿Realmente creíste que me la perdería? Después de todo, he estado esperando este día por mucho tiempo». Mi mirada recorrió el salón, deteniéndose en Ricardo, quien nos observaba desde la distancia, con una expresión de pánico en su rostro. La imagen de él, tan indefenso, me dio una punzada de dolor, pero también de determinación. Había llegado el momento de la verdad. Laura dio un paso hacia mí, su voz subiendo de volumen. «No te atrevas a arruinar esto, Camila. Ricardo es feliz ahora. Ya no eres parte de su vida». «¿Feliz?», respondí, mi voz ahora firme, resonando en el salón. «¿Crees que la felicidad se construye sobre mentiras y manipulaciones, Laura? ¿Crees que mi padre puede ser realmente feliz cuando su propia hija fue desterrada de su vida por tus caprichos?» La gente cercana comenzó a callar, sus miradas curiosas se posaron en nosotras. Ricardo empezó a caminar hacia nosotras, su rostro pálido. Laura lo vio, y su expresión cambió de la rabia a una especie de desesperación. Sabía que la máscara se le estaba cayendo. «Cállate, Camila. No sabes de lo que hablas». Intentó agarrarme del brazo, pero me zafé. «Oh, sí sé, Laura. Sé exactamente de lo que hablo. Sé de los cumpleaños olvidados, de las llamadas no contestadas, de las excusas baratas. Sé de cada vez que me dijiste que mi padre estaba ocupado cuando en realidad tú lo tenías atrapado en tu telaraña». El rostro de Laura se puso lívido. Sus ojos se fijaron en mí, llenos de un odio que no se molestaba en ocultar. «Estás delirando. Nadie te creerá». «¿Ah, no?». Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Porque tengo pruebas, Laura. Pruebas de todo lo que me has hecho. Y no solo a mí. ¿Recuerdas a la señora Elena, la antigua asistente de mi padre? La que te hay. Pudo ocultar todos esos viajes de trabajo que en realidad eran escapadas románticas mientras mi padre creía que tú estabas visitando a tu tía enferma». El impacto de mis palabras fue visible. Laura se tambaleó, su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. El nombre de Elena la había golpeado con la fuerza de un rayo.
Ricardo, que ya estaba a unos pocos pasos, se detuvo en seco, su mirada alternando entre Laura y yo, una mezcla de confusión y horror. ¿De qué estás hablando, Camila?, preguntó mi padre, su voz apenas un susurro. Laura se giró hacia él, su rostro una máscara de pánico. Ricardo, no la escuches. Está mintiendo, está celosa, siempre lo ha estado. ¿Celosa, Laura? Mi voz se elevó, cortando el aire como un cuchillo. ¿Celosa de qué? De una mujer que destruyó una familia, que manipuló a mi padre y que me desterró de su vida por puro egoísmo. No, Laura, no estoy celosa. Estoy aquí para que todos vean la verdad. Para que mi padre vea la verdad. La música se detuvo. El salón, antes lleno de risas y conversaciones, ahora estaba en un silencio sepulcral, con todos los ojos fijos en nosotras. La tensión era palpable, el aire denso con las emociones a flor de piel. Laura me miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Un miedo genuino, crudo. Sabía que la había acorralado. La verdad, Laura logró balbucear, su voz temblaba. Sí, la verdad, afirmé, mis ojos fijos en los suyos. La verdad sobre cómo le mentiste a mi padre durante años. La verdad sobre los mensajes que borrabas de su teléfono, las llamadas que interceptabas, las citas que cancelabas en mi nombre. La verdad sobre cómo le hiciste creer que yo no quería verlo, que lo había abandonado, cuando en realidad eras tú quien me alejaba de él. Ricardo dio un paso más, su rostro se contrajo de dolor. Ura, ¿es esto cierto? Ella no respondió. Solo me miró, sus ojos llenos de una furia silenciosa, una promesa de venganza que en ese momento no me importaba. Había esperado este momento por años, y yo estaba allí para verlo. El silencio en el salón era más ensordecedor que cualquier grito. Podía sentir las miradas de todos, no solo las de mi padre y Laura, sino las de los invitados, los meseros, incluso el personal de seguridad que ahora se acercaba discretamente. El aire se había vuelto denso, cargado de la verdad que por fin había estallado. Mi padre, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en Laura, esperaba una respuesta que ella no podía darle. Su silencio era la confirmación, la prueba irrefutable. Laura, por primera vez, no tenía una réplica preparada. Su sonrisa se había desvanecido por completo, reemplazada por una mueca de incredulidad y rabia contenida. Parecía una estatua de mármol, hermosa y fría, pero ahora con una grieta irreparable en su fachada perfecta. Quería verla derrumbarse, quería que sintiera una pizca del dolor que ella me había causado durante años. Y en ese instante el dolor de mi padre, el de ver su mundo resquebrajarse, era un precio que yo estaba dispuesta a pagar. ¿Es cierto, Laura? Mi padre repitió, su voz apenas un susurro, pero con una fuerza que hizo temblar el espacio. Todo este tiempo tú. No pudo terminar la frase. El asco y la decepción inundaron su rostro. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan destrozado, y una parte de mí, la parte que recordaba al padre amoroso de mi infancia, sintió una punzada. Pero la otra parte, la que había sido herida una y otra vez por la indiferencia y las manipulaciones de Laura, se regocijaba. Laura finalmente encontró su voz, pero no fue para suplicar o explicar. Fue para atacar, como una víbora acorralada. No puedes creerle a esta niña, Ricardo. Ella siempre ha sido una mentirosa, una manipuladora. Siempre ha querido alejarte de mí. Su voz se elevó, histérica, y el rostro se le enrojeció. Era la primera vez que se mostraba tan descontrolada en público, y eso, para ella, era una derrota humillante. ¿Una mentirosa, Laura? Intervine, mi voz tranquila y serena, un contraste con su furia. ¿Soy yo la mentirosa, o eres tú quien le dijo a mi padre que yo no quería ir a su cumpleaños? ¿Quién le hizo creer que yo lo abandonaba para irme con mis amigos? ¿Quién interceptaba mis llamadas y mis mensajes para que él no supiera la verdad? ¿Quién lo convenció de que yo era una carga, una niña caprichosa que solo quería atención? Cada pregunta era un golpe, un clavo más en el ataúd de sus mentiras. La gente a nuestro alrededor murmuraba, susurros de incredulidad y condena llenaban el aire. Algunos invitados se levantaron, incómodos, otros miraban fijamente, incapaces de apartar la vista de la escena. Mi padre, por su parte, se había quedado mudo. Sus ojos viajaban de Laura a mí, buscando una explicación, una negación que nunca llegó. Laura intentó recuperar la compostura, su rostro pálido y sus labios temblorosos. «Estás loca, Camila. Estás inventando todo esto. Solo quieres arruinar mi boda, nuestra felicidad».
Su voz se quebró al final, una fisura en su armadura de hielo. ¿Arruinar tu boda, Laura? Sonreí, una sonrisa amarga que no llegaba a mis ojos. No, Laura. Solo estoy desenmascarando la verdad que ocultaste por años, la verdad que envenenó la relación con mi padre. La verdad que te hizo creer que eras invencible. Mi padre finalmente se movió. Se acercó a Laura, no con la intención de consolarla, sino con una expresión de profunda decepción. Laura, ¿por qué? ¿Por qué harías algo así? Su voz era un lamento, el sonido de un corazón roto. Ella no respondió. Solo me miró, sus ojos llenos de un odio tan puro y concentrado que casi podía sentirlo físicamente. Era la mirada de una mujer que había perdido todo, y yo estaba allí para verlo. La mirada de Laura, cargada de un odio tan puro, se clavó en mí. No había remordimiento, solo una furia helada. Papá, con la voz quebrada, repitió su pregunta. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué harías algo así? Ella seguía en silencio, su rostro una máscara de desafío. La tensión en el salón era palpable, cada invitado era un testigo mudo de la implosión de esta familia. Mi tía Elena, siempre la más sensata, se acercó a Laura. Laura, esto ha ido demasiado lejos. Tienes que explicarte. Laura finalmente habló, su voz era un susurro gélido que se amplificó en el silencio del salón. ¿Explicarme? ¿Explicarme qué? ¿Que me cansé de vivir a la sombra de un fantasma? ¿Que me harté de que Ricardo siempre pusiera a su hija por encima de mí, de nosotros? Su mirada se dirigió a papá, una mezcla de dolor y resentimiento. Siempre fue Camila esto, Camila aquello. Nunca fui suficiente. Papá retrocedió, como si sus palabras fueran golpes físicos. Laura, eso no es cierto. Te amo. Siempre te he amado. Ella rió, una risa amarga y desprovista de alegría. ¿Amarme? ¿O amarte a ti mismo, Ricardo? ¿Amar la idea de una familia perfecta que nunca pudiste tener con tu primera esposa? Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Yo solo quería mi lugar. Quería ser la prioridad. Y Camila siempre fue un obstáculo. Mi corazón se encogió. No era solo venganza, era un grito desesperado de una mujer que se sentía invisible. La revelación no me hizo sentir lástima, pero sí una comprensión hombría. Laura había estado luchando una batalla interna, una guerra contra un fantasma que solo existía en su mente. De repente, una figura se abrió paso entre la multitud. Era la organizadora de la boda, con el rostro pálido. Señor Ricardo, la policía está aquí. Dicen que tienen una orden de arresto para la señora Laura. Por fraude y malversación de fondos de su empresa. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Laura palideció, su fachada de dureza se resquebrajó. Papá miró a la organizadora, luego a Laura, con una incredulidad que rayaba en el horror. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La organizadora tartamudeó. Al parecer, la señora Laura ha estado desviando fondos de la empresa de su esposo a cuentas personales durante años. Las pruebas son contundentes. Fue como si el aire se hubiera ido del lugar. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos. La boda, el símbolo de su unión, se había convertido en el escenario de su caída. Laura, con los ojos desorbitados, me miró una última vez. Ya no había odio, solo un vacío inmenso. Era la mirada de una mujer que había perdido absolutamente todo, y yo, Camila, estaba allí para verlo. No sentí el triunfo que esperaba, solo una extraña sensación de vacío. La venganza, una vez consumada, no trajo la plenitud prometida. La policía entró, sus uniformes oscuros contrastando con la elegancia del salón. Se acercaron a Laura, le leyeron sus derechos. Ella no opuso resistencia, se dejó llevar, su figura encogiéndose a cada paso. Papá la observaba, su rostro surcado por el dolor y la decepción. Era un hombre devastado, un castillo de naipes derrumbándose. Me acerqué a él, extendiendo una mano. Papá. Él me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Camila. Lo siento mucho. Por todo. Su voz era apenas un susurro. Nunca debí permitir esto. Nunca debí dejar que ella te alejara. Lo abracé y por primera vez en años sentí a mi padre, no al hombre atrapado en la telaraña de Laura, sino a mi papá. No había consuelo fácil para él, pero en ese abrazo hubo una promesa de reconstrucción. La mesa que Laura había negado, el lugar que me había quitado, se había manifestado de la manera más inesperada.
La boda se canceló, los invitados se dispersaron, dejando un rastro de confusión y chismes. El salón, antes lleno de alegría forzada, ahora era un eco de desilusión. Los meses siguientes fueron difíciles. Papá enfrentó las consecuencias legales y financieras del fraude de Laura. La empresa, aunque afectada, logró recuperarse. Yo, por mi parte, volví a Coyoacán, a la casa de mis abuelos. Ese santuario de paredes color durazno, que ahora me parecía más un refugio que nunca. La bugambilia seguía trepando, sus flores rojas un recordatorio de la vida que siempre encuentra una forma de florecer. Mi relación con papá se reconstruyó lentamente, ladrillo a ladrillo. Hablábamos de verdad, sobre el pasado, sobre el dolor, sobre lo que habíamos perdido y lo que podíamos recuperar. No fue un camino fácil, pero cada conversación era un paso hacia la sanación. Aprendí que la venganza, aunque dulce en su anticipación, deja un sabor amargo al final. La verdadera victoria no estaba en la caída de Laura, sino en la recuperación de mi propio valor, en la reconstrucción de mi relación con mi padre. Un año después, la casa de Coyoacán volvió a llenarse de risas. Esta vez era mi cumpleaños. Papá y yo estábamos sentados en el jardín, bajo la sombra de un árbol viejo, comiendo churros y bebiendo chocolate como en los viejos tiempos. No había amargura, solo una paz tranquila. Laura estaba en el pasado, una lección, dolorosa pero necesaria. Miré a papá, su rostro más sereno que nunca. Tuvimos que priorizar, le dije, citando las palabras de Laura. Él sonrió, una sonrisa genuina. Sí, Camila. Y esta vez priorizamos lo correcto. Finalmente había encontrado mi lugar en su mesa, no por venganza, sino por amor y perdón. El silencio se hizo denso pesado, mientras mi madrastra y mi padre se miraban, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y algo parecido al pánico. La sonrisa de ella se había desvanecido por completo, reemplazada por una mueca de horror. Mi padre, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en un instante. El aire en la sala se volvió casi irrespirable, cargado de todas las verdades que por fin habían salido a la luz. Sentí una extraña calma. No había euforia ni la venganza dulce que había imaginado. Solo una profunda sensación de liberación, como si un peso enorme, cargado durante años, finalmente se hubiera disuelto. Miré a mi padre, sus ojos esquivando los míos. Papá, dije, mi voz sorprendentemente firme, siempre te di la oportunidad. Siempre esperé que vieras lo que ella realmente era, que recordaras lo que significaba la familia para ti. Las palabras salieron sin rencor, solo con una tristeza profunda y agotadora. Mi madrastra, con un hilo de voz, intentó balbucear algo, alguna excusa, pero la detuve con un gesto. Ya no hay nada que decir, ni nada que ocultar. Las pruebas están ahí. Tu juego, tu manipulación, todo se acabó. La miré fijamente, no con odio, sino con una compasión fría. Su castillo de naipes, construido sobre mentiras y traiciones, se derrumbaba ante sus propios ojos. La reacción de mi padre fue lo más difícil de presenciar. Su rostro se descompuso en una expresión de pura desolación. Comprendió, en ese instante, el alcance de su ceguera, el daño irreparable que había permitido. Me dolió verlo así, pero sabía que esta era la única forma de que despertara. Las consecuencias de sus decisiones, de su abandono, estaban ahora a plena vista no solo para mí, sino para él mismo. Esa noche la fiesta terminó abruptamente. El cuento de hadas de la boda se desvaneció, revelando la cruda realidad. Yo me fui, no con la satisfacción de haber destruido algo, sino con la certeza de haber recuperado mi verdad. Los días que siguieron fueron un torbellino de llamadas, de explicaciones, de la dura realidad de las consecuencias. Mi padre finalmente buscó ayuda legal, y el divorcio fue inevitable. La fortuna de mi madre, que mi madrastra tanto había anhelado, quedó protegida, intocable. No hubo un final de película, ni una reconciliación instantánea. La relación con mi padre quedó marcada por una cicatriz profunda. Pero al menos por primera vez en años sentí que podíamos empezar a reconstruir algo, ladrillo a ladrillo, sobre una base de honestidad, por dolorosa que fuera. Aprendí que la justicia no siempre es dulce, a veces es amarga, pero siempre es necesaria para sanar. Mi objetivo no era destruir, sino revelar la verdad. Y al hacerlo, aunque el costo fue alto, finalmente encontré mi propia paz.